Propicios días, retromáticos. Bienvenidos a Retromática y iba a decir bienvenidos facmaquianos también. Me gusta esto de facmaquianos. ¿Vale? Sí, bienvenidos. Con A, ¿eh? Con A. Con A de facmaquianos. Con eso es, efectivamente, sí, con A, con FAQ, ¿vale? A ver si alguien se va a pensar otra cosita. Pues nada, estamos aquí, obviamente con un invitado hoy, Juan Agrelo. Bienvenido a Retromática. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el otro lado, desde FacMac, pero hoy vamos a centrarnos en lo retro, que es lo que mola aquí en Retromática, lo retro. Sé que algunas veces tienes algunos desvaríos ahí, se te escapan cosas que no son retro y tal, pero bueno, se te perdona porque haces ahí un buen trabajo retro y eso lo compensa. Pero bueno, cuidado con esos deslices, ¿eh? Sí, intento controlarme, pero de vez en cuando es que ya me puede y me muerdo la lengua y al final un podcaster lo que más nos gusta es hablar. Y gracias, por cierto, por invitarme a FacMac. Hombre, claro, ahí vas a salir por todos los altavoces, simultáneamente, todos los altavoces del mundo mundial que escucha FacMac. Por todos los HomePod, querrá decir por todos los HomePod, ¿no? Hombre, porque en FacMac no tenéis otra cosa que HomePods, ¿vale? Hombre, por supuesto, no mancilles los bits que salen de FacMac. Algún bits queda por ahí, ¿eh? Sí. Algún bits queda por ahí y algún sonos, pero bueno, poca cosa. Pues vamos a hablar de retro. Vamos a hablar de retros, ¿no? Pero de retros de la época retro en España, porque Apple ahí había poquita cosa. Aquí la época de los 90, cuando saltamos de los 8 bits, ¿no? Cuando abandonamos los 8 bits. Fíjate que ya hablamos efectivamente de la época de los 8 bits, época que en España duró muchísimo. O sea, yo recuerdo que los Amstrad CPC, Spectrum y demás estuvieron muy en la calle, y cuando digo muy en la calle digo siendo muy utilizados e incluso vendiéndose hasta bien entrada la década de los 90. Sí. O sea, yo recuerdo haber visto ofertas año 90 y 91 todavía, ofertas de Amstrad, de Spectrum, del último modelo que sería el ZX Plus 2 128 Chupi Guay, porque es que ya no sabían qué nombre ponerle al Spectrum, pero yo recuerdo que duró mucho y luego los juegos aguantaron un montón también. Bueno, como tú sabes, y nos recordó Retroparla recientemente. Jolín, qué gran evento. El imperio de Amstrad. Ahí Amstrad los dominaba a todos, no sé qué pasó en Parla. Pero... Sí, no sé qué pasó en Parla. Lo debieron de llevar todos los camiones de Amstrad para allá, allí se quedaron y allí los vendieron, ¿sabes? Yo era un feliz usuario de Amstrad CPC 464, feliz para lo que sabía en aquella época, pero yo ya había visto los disquetes y decía, esto de la cinta es un atraso. Pero bueno, y en aquellos tiempos yo me acuerdo que veía con la boca abierta que Amstrad había sacado, ya todavía dentro de los 8 bits, un nuevo modelo de color blanquito, más alargado, que le llamaban Plus, CPC 464 Plus o tal. Pero claro, yo en aquellos tiempos decía, que algún día tendré eso. Y pensando, algún día tendré eso y con disquete ya sería la bomba. Y cuando llegaron llega tarde época, ya, de hecho. Claro, cuando llega la época... Llegábamos tarde ya. Claro, yo ya me pasé a un 386, a un PC, que creo que tenemos que empezar por ti porque tú saltaste al mundo del ordenador serio, digamos, que era el ordenador serio, antes que yo, ¿verdad? Tú saltaste con 286. No. Yo pasé con un 8086, pero con bueno, un XT. Pero bueno. O sea, un 386, eso era. Estoy hablando del 93. Eso era la envidia del vecindario, o sea, un 386, madre mía. Aparte, que yo creo que tú y yo, no sé si tú llegaste a catarlos, Atari ST y Commodore Amiga. No, los vi. Era una feria, me acuerdo, una feria de estas de pueblo semi-agrícola, del pueblo de al lado. Había unos amigas haciendo una demo de estas de audio y vídeo y tal. Wow, eran espectaculares. Wow. Pero ya era como dices, eso es otra galaxia. Como que yo ya no me veía conectado con eso. Era como otro mundo. Sí, a ver, yo también no tuve Atari ST ni Amiga, pero sí tenía compañeros de clase ya de casi de los últimos años de la EGB, que es lo que ahora sería primaria, creo, ¿no? Recordar, sería más o menos lo que es primaria ahora, y los primeros años de la formación profesional, que yo soy estudiante de FP, no hice Bupico,
Pero vamos, que era lo mismo. Terminaba el EGB con 10 y ¿cuántos? Con 14, con 14, ¿no? 14, con 14, ¿no? 14. Con 14 me parece. Uy, oye, que tú hiciste el EGB, tú sabes decir 14. Sí, los de ahora no sé, pero... Sí. Para los de la LOXE, 14 es 14. ¿Vale? Y ya tenía compañeros con Atari ST y con Commodore Amiga que, claro, pues yo tenía un Atari de 8 bits que no era como el Atari 2600, era un poco más potente, pero aún así eran gráficos equivalentes pues, a lo que era un CPC o a lo que era un Commodore 64, una cosa así. Y claro, tú veías aquellos gráficos y aquel sonido del Atari ST y del Commodore Amiga y se te caían todos los palos del sombrajo. Pero yo me salté esa etapa también. Sí. Me salté esa etapa, o sea, yo directamente pasé de los 8 bits del Atari 800 a los 16 bits de un PC. Ya era, digamos, el PC era el ordenador serio. Lo otro era como un juguete. El ordenador de los contables. No, sí, era como la cosa seria, ¿no? Y entonces, en aquellos tiempos, yo creo que uno de los cambios que hubo es que hasta entonces tú te comprabas un ordenador que fabricaba un fabricante, fabricador de fábrica, con su propia fábrica. En una fábrica. Claro, que era una pieza completa, con todas sus características, tal, o sea, como una lavadora, tú la sacas de la caja y ahí está. Pero claro, en el mundo del PC y en los años 90 empieza un fenómeno que es, ya no te compras un ordenador que te entrega un fabricante cerrado, sino que eran lo que le llamaban clónicos, por lo menos en Barcelona le llamaban clónicos, que era... Sí, aquí clónicos. Era como la caja por un lado, la torre por otro, el procesador por otro, el disco duro por otro, y te ibas haciendo lo que tú querías. Bueno, no te lo hacías tú porque no tenías conocimientos, yo por lo menos, ¿no? Pero la tienda de la esquina, la tienda de barrio, te lo daba hecho. Pues fíjate que de nuevo te voy a llevar la contraria. No sé si de nuevo o por primera vez en este programa. A ver. Mi primer PC no fue un clónico. Pero bueno, porque tú manejabas pasta. Ya está. No, pues mira. La gente... ¿Qué va? Y además, esta historia ya la he contado alguna vez en Retromática, hablando de mi primer PC. Mi primer PC fue un Amstrad. ¡Ostras! ¿1512? No, un 5086. El 1512. 1512 era más antiguo, era un PC. 1512 me parece que es el año 87, 88. Y el 5086, que hubo varias series, después del 1512 salió el 1640, que era igual que el 1512, pero con 640K de memoria. ¡Oh, qué gran actualización! Y luego ya salieron la serie 2000, 3000 y 5000, que eran unas cajas un poquito más pequeñas, con un diseño, si las busquéis por ahí, Amstrad PC 2086, 3086 y 5086, cada vez iban haciendo más pequeñas. El 2086 es más pequeño que el 1512, el 3086 más pequeño que el 2086 y el 5086 ya era reducido a la mínima expresión. O sea, era como el mini PC de la época. Era muy pequeño para ser un PC. Pero seguía siendo más grande que tu Atari o que un Amstrad o que un SMSX. Sí, hombre, claro, por supuesto. O sea, eso es otro tema. Pasábamos de un ordenador que estaba embebido dentro de un teclado. De un todo en uno. Claro, más o menos pequeño. Es verdad, si lo comparas ahora, pues te parece enorme, pero en aquella época parecía pequeño. A una torre. A un armatoste. Correcto. Que era la CPU. Sí, era la CPU, el monitor, el teclado y el ratón. Bueno. Y ese PC no lo compré. Ese PC no lo compré. ¿Ha prescrito el delito, se puede decir? Sí, ha prescrito el delito. No es un delito, es un sorteo. Si acaso a mis padres les buscará Hacienda para declarar aquel PC que les tocó en un sorteo. Me acuerdo además perfectamente, mi padre compró un bolígrafo Parker en el Corte Inglés, se pueden decir marcas porque a mí no me patrocina nadie. Lo patrocina mi cartera y los anuncios de Spreaker, a mí me da igual ya. Compró mi padre un bolígrafo Parker en el Corte Inglés. Un bolígrafo Parker es una marca de bolígrafos bastante... De gente que maneja. No es un Montblanc. Ya vamos cerrando el círculo. Te he pero dicho antes que manejabas, pues... Sí, vamos. Compró un bolígrafo Parker... Tu padre... Sí, esto era ya un bolígrafo... De hecho, había Parker de oro incluso, pero bueno, compró un bolígrafo Parker para un regalo. Para regalar a alguien, no me acuerdo a quién fue. Y pues el típico stand en el Corte Inglés de compra un bolígrafo Parker y entra en el sorteo de no sé cuántos bolígrafos Parker, un viaje no sé dónde y no sé cuántos ordenadores PC. Y mira por dónde, un día llaman a casa al teléfono de casa, obviamente, el móvil nada. Suena el Montera que teníamos en la cocina, porque era el teléfono Montera que teníamos en la cocina, que él colga en la pared, que somos de Parker, que le ha tocado a usted un ordenador. ¿Está usted de WhatsApp? No, que mire, le llamo usted compró un bolígrafo Parker en el Corte Inglés tal día
y echó una papeleta y le ha tocado un ordenador. Claro, imagínate cuando me llega no sé si fue mi madre o mi padre, y me dicen, nos ha tocado un ordenador. ¿Cómo? Yo en aquella época el Atari 800 lo tenía ya un poco arrinconado. Yo de hecho iba para delineante, fíjate lo que son las cosas. Iba para delineante, me gustaba mucho el dibujo, tal. Venga, delineante. Aquel PC me cambió la vida. Me cambió la vida, que reorientó mi vida profesional a ser informático. Bueno, pues mi madre me llega y me dice, ya me he saltado 7 etapas. Nos ha tocado un ordenador, venga, sí, que sí, que nos ha tocado un ordenador. ¿Y qué modelo es? Y cuando vamos a ir a por él, claro, nos citaron una semana después en la sede de Parker, que estaba como por ahí por la calle López de Hoyos, aquí en Madrid, allá a recoger el ordenador, a salir en una foto en la revista corporativa de la empresa Parker, y efectivamente nos tocó un Amstrad PC 5086. Mi padre es un poco de aquella manera, porque joder, nos podía haber tocado el viaje, pero bueno, al niño le tocó el ordenador. Pues menudo viajes hiciste tú con eso. Sí, pues así que fíjate la historia, Estaba pensando mientras lo decías, yo creo que si hoy en día me llaman por teléfono y me dicen que me ha tocado un ordenador, les cuelgo, porque pienso que es un timo seguro. Mira, yo no sé si en los últimos 3 meses me habrán tocado pues como 15 iPhone 14 Pro Max, no sé cuántos iPads, no sé cuántos Samsung Galaxy S23 Ultra, y yo que sé cuántas cosas me habrán tocado. Y sueldos y ganar no sé cuánto dinero con acciones de Amazon o no sé qué rollo, que el otro día aún me llegó una. Sí. Con el trading. Pero no, aquello fue real. Aquello fue real, y el ordenador era de plástico y metal, como debe ser, y estuvo durante unos cuantos años conmigo. O sea, ¿qué año estamos hablando? Pues mira, me acuerdo perfectamente, además, finales del año 91. Bueno, pues en aquella época en que algunos compraban bolígrafos Parker y le tocaban ordenadores de marca, la gente de pueblo y de barrio como yo comprábamos en la tienda. Que yo soy de Vallecas. La gente que va en limusina como tú, una cosa, pero los que éramos de barrio íbamos a las tiendas de barrio que cogían y te montaban ellos el ordenador. Tú te fiabas porque no tenías ni idea, te decían unas características y tú decías cuál es el que está bien, y por un poquito más le añado esto y por un poquito más le añado lo otro, y tenías un ordenador que no tenía marca, que era la marca de la tienda. O sea, la tienda le ponía la pegatina allí con su nombre y era la tienda, y claro, era un cambio de un equipo que costaba una pasta, te lo comprabas sin marca porque era un poquito a tu bola, a tu manera, ¿no? Y entonces, fíjate que en aquel entonces, y más supongo en el 91, cuando yo me compré el mío en el 93, aún tenías que decidir si monitor color o monitor monocromo. O sea que hoy en día todo el mundo diría, lo vería rarísimo, o sea, se da por hecho que un ordenador tiene un monitor en color, ¿no? En aquella época todavía tenías que elegir monitor en monocromo o monitor color. Y el monitor monocromo... Claro, tú no has escuchado nunca, perdón que te interrumpa, no has escuchado nunca el concepto de ¿para qué quieres un monitor a color para trabajar? Eso es. Ese era el concepto, o sea, voy a hacer textos, voy a hacer hojas de cálculo. Sí, ¿para qué lo quieres? O sea, porque era lo que se hacía con el ordenador, hojas de cálculo, procesador de textos y base de datos. Y hacer algún gráfico con el Lotus 123. ¿Para qué narices necesitan los colorinchis en la pantalla? Eso es para jugar. Claro, sí. Pues y el monitor en color costaba una pasta. No era, o sea, era un extra, o sea, lo tenías que pagar, no era voy a decidir y era una cosa tonta. Y yo me acuerdo, bueno, que había monitores de fósforo verde, que era verde y verde, todo verde, monitores de fósforo naranja, que era naranjas y naranjas, y luego blanco y negro de toda la vida, o sea, grises. Sí, que eran blanco y escala de gris, sí, efectivamente. Pero es que yo he visto monitores de fósforo blanco. ¿Y eso cómo era? Que no era monocromo, era como el naranja, pero mucho más intenso, el verde. Entonces, era prácticamente un blanco. Las malas lenguas decían que eran azules, pero realmente eran de fósforo blanco. No era un monitor en blanco y negro que permitía representar escalas de grises. No, aquello era blanco y negro. Era como el de fósforo naranja, negro y naranja. O dos tonos de naranja, si acaso, o utilizando texturas, que bueno. O sea que, ojito con eso, ¿eh? Y lo que más era el CGA, acuérdate del CGA. Que eran cuatro colores en 2 paletas diferentes. ¿El tuyo 8 colores era en color o en blanco y negro? Bueno, el mío era un lujo. O sea, el PC mío... Parker... No. A ver, era un lujo entre comillas, ojo, porque era un poco envenenado, me explico.
año 91, el 386 ya llevaba tiempo en el mercado. El 286 más todavía. Y del año 85, creo recordar que salió el procesador 286. El 386 me parece que salió año 87 o por ahí. No, me están bailando las cifras y por no mirarlo lo estoy soltando así al vuelo. Y el 486 acababa de llegar. Y yo tenía un 8086. O sea, eran 1, 2, 3, 4 generaciones por detrás. Ahora, eso sí, se había beneficiado de todos los avances que había tenido el mundo del PC en aquella época, con lo cual venía con tarjeta VGA, monitor VGA color que permitía 640 x 480, 16 colores, o 320 x 240, 256 colores. Disco duro de 40 megas, Sí. ojo, y traía 1 mega de RAM el equipo, además se podía utilizar, o sea, un lujazo, aunque bueno, la mayor parte de los programas, en el 99% se utilizaban los primeros 640K, y disquetera de 3,5 de alta densidad, 1,44 megas. O sea, era un refrito. Al final Amstrad fabricaba ese equipo también en versiones 286 y 386 y no iba a montar una disquetera diferente solo para los XT, ni una gráfica diferente, ni un monitor diferente. Entonces los empaquetaba todos iguales. Y uno era 8086 o todos 86 y otros 386. Pero realmente todos los periféricos que rodeaban al equipo eran los mismos, salvo cambiaba el procesador y la memoria RAM, que era exclusiva de cada máquina. Pero era, o sea, para la época tenía cosas que otros no tenían. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que tenía un Commodore, un PC Commodore con CGA y disquetera de 5 cuartos. Yo, fíjate, cuando yo me compro el primer PC, que es en el 93. Tú lo pagaste, ¿no? Tú Yo pagaste, lo pagué, ¿no? yo lo pagué. Ni lo fui a buscar en Rolls Royce ni nada, ¿eh? Que tú no nos has dicho cómo fuiste a buscar el ordenador, pero seguro que fuiste en limusina. Yo en el Ford Fiesta de mi padre, creo que teníamos todavía el Ford Fiesta. O sea que fíjate. Pues yo lo pagué. ¿Y sabes cuánto me costó? Era un 386 Ostras. DX 40 MHz. DX era el procesador de los que se compraron un 386 que tenían pasta. Los que no tenían pasta se compraron el SX. Cambio. Escucha, yo estuve 2 años más con los 8 bits y el Amstrad tiqui, ¿eh? Que tú ya estabas en los mundos del PC. Entonces, monitor color, ya vamos a lo grande, vamos a soltarnos la coleta. Monitor color venía con 1 mega de RAM y pedí 2. Ojo. 2 megas de RAM. Y tenía disco duro de 80 gigas, de 80 megas, no gigas, Megas. Y pedí uno de 106, que ya era bueno, como... eso no lo llenas en la vida. Escucha, en aquella época se seguían vendiendo 286. Y estoy hablando 2 años después que el tuyo. Sí. Monitor color. Sí, he dicho 2 megas de RAM. Y disco duro de 106. 166.000 pesetas. Lo que es ahora, 1.000 euros exactos. 1.000 euros justos. 1.000 euros Curioso. exactos. ¿Dónde lo compraste? ¿En qué? Una tienda ¿Te acuerdas? barrio. Una tienda de barrio, ¿no? Sí, que además sí. cada uno le ponía su pegatina. Claro, la torre tenía un huequecito cuadradito para poner la pegatina. Tú le ponías, a ellos le ponían la pegatina. Y tenías además, uno era muy bajo porque tenías el botón de encender ahí al lado. Tenías un botón de turbo. ¡Turbo! Y el botón, un LED que indicaba 40. Y si le tocabas el botón de turbo indicaba 25. Y el botón de reset al lado, que si te equivocabas, acercabas el dedo por ahí y te equivocabas, tocabas el reset y marchando. O sea, bueno, ni 10 aunque segundos. te parezca ni leches. mentira, esto, claro, ¿qué año puede ser esto? Esto puede, año Yo te estoy hablando del 95, 93. ¿no? Año 93. O sea, hace 30 años, ¿no? Si mis cuentas no Sí. fallan. 30 Sí. años. ¿Te puedes creer que todavía hoy en día hay fabricantes de cajas de PC que siguen poniendo el botón de reset al lado del de encendido? Por suerte ahí, lo o sea, hacen a más mano. pequeño. Claro, porque como con esto del PC pues hay de todo. Hay algunos que diseñan unas cajas fantásticas, estupendas, y otros que son unos mancos. Entonces te ponen, para ahorrar el mismo botón de power, es el botón de reset. Y yo, de hecho, hace no muchos años tuve una, y lo que hice fue ponerle encima un trozo de cinta de carrocero para no pulsar. Hombre, también se puede hacer directamente, que es desconectar el botón de reset. Ya. Pero bueno, para tenerlo ahí nunca está de más, por si acaso, ¿no? Ojo. Y un sistema de seguridad que te cagas. Tenía una llave. Sí. Es que estoy haciendo el gesto de la llave. Que la llave en la lo que cámara. hacía era desconectar el teclado. Nada Desconectar más. el teclado. Sí. Esa llave, me acuerdo, esas llaves. Y las llaves, esto recuerdo de bloqueado otra vez. ¿Recuerdan aquellas cajas que vendían para almacenar los disquetes? Sí, que tenían una Así de llave pie. también. Sí.
que las había de una sola fila y de dos filas. Y tenía una llave que no valía para nada porque tú cogías la caja, la sacabas las bisagras y la desmontabas y cogías los tiquetes que quisieras. Pues tenía esa de la llave, tenía dos disqueteras. Mira, fíjate qué lujo. Una de 5 y cuarto y una de 3 y medio. Y claro, yo llega el momento de me voy a comprar disquetes. Tenías 5 y cuarto todavía para compatibilidad con sistemas antiguos. Es más, la A era la 5 y cuarto y la B era la 3 y medio. Es decir, como que la A era la principal. Y claro, yo en aquellos tiempos, pues ahora me tengo que comprar disquetes. Me he comprado un ordenador, me tengo que comprar disquetes. ¿Y qué disquetes me compro? Y le pregunté a la tienda, ¿pero cuáles se tienen que poner? ¿Los grandes o los pequeños? Bueno, depende, tal. Y digo, coño, ahora pienso, me tenías que haber dicho, los pequeños, que los grandes están ya para desaparecer, lo tienes por si te encuentras alguno. Pero lo que pasa es que quería sacar el stock. Claro. Y de estos que son más baratos. Tienes de los dos. Y yo compré de los dos. A ver, ¿no tomaste una decisión tan absurda? Y porque siempre está el típico amigo, como me pasaba a mí, que tenía un ordenador con una disquetera de 5 y cuarto. Claro. No, pero escucha, eso no lo decidí, ¿eh? Vino así. Vino así, decidido. Cuando me lo encuentro, digo, ¿y ahora cómo hago yo esto? Oye, pues... y bueno, ya esa era la configuración. Ya te digo, monitor color. Y la primera cosa que me quedó sorprendido es que cuando voy a ejecutar un jueguecito o algo, no tengo música. No tengo sonido, tengo pi, 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 pi del zumbador que lleva o del altavocillo ese que llevaba. Y digo, si yo tenía música en mi Amstrad, los juegos tenían música en mi Amstrad, ¿qué pasa? Hay verdaderas, y aún así todo, hay verdaderas obras de arte con el Viper del PC. Sí, se lo curraban. Pero claro, para mí era... O sea, me he comprado un equipo mucho más avanzado, mucho más caro, y no tengo música. Claro, para mí era un... ¿Qué ha pasado aquí? No, si quieres música tienes que comprarte una tarjeta de sonido, que vale una pasta para la época. Sí, el concepto para usuarios de Apple hoy en día de abrir el ordenador y meter una tarjeta de expansión es un sacrilegio, pero en aquella época y en el mundo PC sigue siendo algo habitual. Sí, pero tu PC, ojo. Esto no tiene sonido. Le pongo, por desgracia, a día de hoy en Apple, porque es que el otro día viendo un reportaje del Apple II, joder, tenía 8 ranuras de expansión, 8 me parece. Pero veníamos de la época de los ordenadores de 8 bits que tampoco se llevaban de abrirlos. Bueno, el Spectrum y el Amstrad tenían buses de expansión, sí, incluso pero la Atari que yo tenía. Una conexión por detrás, sí. Sí, pero claro, aquello no estaba estandarizado. Sí. Cada marca, incluso cada modelo, tenían una norma de periféricos diferente y lo que te valía para uno no te valía para otro. Era un auténtico follón. Pues bueno, ahí está, ese fue mi primero. Evidentemente, tú te lo compraste de marca y vendría con software original y pagado licencia. Pero en la tienda de barrio era, venga, ¿cuánto meto? Venga, el software se metía a paladas, lo que tú quisieras, todo piratilla. A ver, es que en aquella época el concepto de activar software en nube, bueno, el concepto sí mismo de la nube no existía, ¿vale? Entonces tú comprabas el software y eso daría para un podcast en sí mismo, contar el tema del software de aquella época, pero había el software que te venía sin ningún tipo de protección. O sea, tú te copiabas los disquetes, te lo instalabas y punto. Léase Lotus 123, WordPerfect, MS2, sí. Casi todo. Luego había los que traían, no sé si has conocido tú las mochilas, que era un cacharro. O sea, he oído hablar, pero nunca tuve nada que llevara mochila. Bueno, pues es que iba a decir, es una mochila que se enchufa en el puerto paralelo, pero habría que explicar lo que es el puerto paralelo. Que no es un puerto para un tío muy tonto, no, es un puerto para conectar normalmente impresora. Era un puerto de comunicación, pues como el USB, pero hiperprimitivo. Y tú ahí conectabas muy grande. un cacharro con aquellos 25 pines, conectabas un cacharro. Ese cacharro tenía una memoria dentro interna, una memoria flash o lo que fuera, una ROM, normalmente una ROM, y el programa cuando arrancaba se conectaba al puerto paralelo y verificaba que la mochila estaba allí.
y que estaba a la licencia y podía ejecutar el programa. Recuerdo, por Eso ejemplo, era las de AutoCAD. AutoCAD, ¿no? AutoCAD Cosas era un así. clásico. Que luego lo craqueabas el programa o le metías una mochila por software, que cargabas un programa residente que interceptaba las llamadas del programa al puerto paralelo y decía, sí, estoy aquí, ejecútate, y se ejecutaba. O sea, aquello del software era una película. Mi Amstrad, por ejemplo, venía con el MS2 330 original. MS2 330, ¿eh? Yo eso no lo he vivido. No Ojo. lo he vivido. Ojo. Y luego venía con una cosa horrorosa de Amstrad que se llamaba Counterpoint, que era el colmo del esqueumorfismo, joder con la palabra. ¿Te acuerdas aquellos años de Apple que los iconos Sí, de que iOS... era una copia del mundo real, digamos. Qué horror. Y bueno, pues aquello ya era el colmo del esqueumorfismo. Era como el Microsoft Plus que venían algunos ordenadores después con Windows, sí, que te imitaba una habitación. Entonces tú tenías un escritorio con una mesa y en la agenda era una agenda, el ordenador accedía a una especie de explorador de archivos, una especie de Norton Commander. Eso me estás hablando de un entorno gráfico. Era un entorno gráfico cutre salchichero, que aquello no podías ni mover ventanas por el escritorio ni nada, era simplemente pues un paradigma de un ordenador explicado a alguien que no sabía lo que era un ordenador. Entonces, ¿cómo explicarlo? Con un escritorio, ya está. Sí, pero vamos, que no se mataron mucho, porque en aquella época ya había Macs con un entorno gráfico como el que tenemos hoy en día, con menos colores. Y ya existía Windows desde el año 80 y... ¿Cuánto? ¿83? No, Windows creo que es del 85. ¿De seguro? Yo creo que sí. Joder, fíjate que me vaya la... Y estamos hablando de muy primitivo, de que las ventanas creo que se podían abrir a cuartos, simplemente un cuarto de ventana, o cosas así, que no se podían solapar unas por encima de otras. 85, es cierto, sí. Pero bueno, lo que nos encontrábamos... Pero ya había entornos gráficos desde, fíjate, año 84 Macintosh, año 85 Windows, y desde el año 80 y muy pocos el Xerox PARC, el que fusiló vilmente Steve Jobs para el Macintosh. Pues claro, fíjate que lo que nos encontrábamos en el mundo del PC no era lo del mundo del Macintosh, que te arrancabas y ya tenías lo que tienes hoy en día con menos colores. Te arrancabas y te encontrabas una interfaz de texto donde tenías que poner instrucciones. Y si no tenías formación, no tenías ni idea de lo que tenías que hacer con aquello. Sí. Te encontrabas una 2 puntos barra mayor y una rayita parpadeando. Claro. Y entonces yo me acuerdo que ese verano yo me encuentro con el ordenador y muy bien, pero es que yo no sé hacer nada aquí. Y había otra tienda de mi pueblo que hacía cursos de MS2. Curso de 30 horas de MS2. Y vamos, para allá que fui a saco. Me apunté al curso, además era julio, veranito, o sea que hay tiempo, no había que ir a estudiar y tal. Y en ese curso de 30 horas me hice el curso de MS2 en 18 horas y aproveché y colé el curso de WordPerfect en las 12 horas que quedaban. Hice los dos. Te faltó el de Lotus 123 y habías completado la Santísima Trinidad junto con el de base, que me perdone. Claro, yo aprendí un montón. O sea, fue una muy buena decisión haber hecho ese curso. Vale la pena pagar porque te enseñen. Porque si no, y en aquella época no hay internet o verse vídeos de YouTube como vemos ahora para aprender cosas. No, en aquella época yo era usuario adicto de la biblioteca. Claro. De la biblioteca de mi barrio, había dos, o hay dos bibliotecas por aquí cerca de donde vivo, que sigo viviendo en el mismo barrio, básicamente, casi, muy al lado, muy cerquita. Y yo, o sea, la biblioteca, yo ya reservaba los libros. Oye, cuando devuelvan avisadme. Sí. Y era como, o sea, los libros de McGraw-Hill, de Anaya, de Rama, de la editorial Rama, también muy buenos. O sea, era la única forma de aprender, revistas y libros. Sí, yo aprendí en la academia esa y luego a base de libros. Y academia, claro. Aprendí un montón y ya me defendía y me movía por dos fácilmente, porque es que si no te enseñan, da miedo a un usuario que no sabe utilizar la interfaz de comandos, le pone respeto, porque... La interfaz de comandos da miedo. Da miedo porque tienes parámetros, tienes modificadores y tal. Y entonces, a mí no me pusieron MS2, a mí me pusieron DR2. Es que era mucho mejor. Es que era mucho mejor. Y el precio era el mismo, ¿eh? 0 euros. Sí, 0 era gratis. No, el DR2 costaba el doble, ¿eh? O sea, uno costaba 0 euros y el otro costaba 0,0. O sea, sí, DR2 era muy bueno. Era de Digital Research, de una empresa que, bueno, también licenció el DIS Operating System, el 2, que no deja de ser
una revisión del CP/M, que era otro sistema operativo mucho más antiguo, que yo no llegué a conocer. Pero el DR2 era muy bueno, era muy bueno. Y luego estaba el PC2, que era la versión de IBM. Que al final entiendo, porque yo como usuario de DR2 y lo que había aprendido de MS2 era lo mismo. Básicamente eran iguales. Pero eran iguales. DR2 tenía una cosa que a mí me encantaba, que en MS2 tardó en llegar varias versiones. Bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo de una que era el Xcopy. Sí, yo lo usaba. Estaba el copy normal, que era muy tonto, porque el copy normal era muy tonto, y luego estaba el Xcopy, que hacía un montón de cosas, como copias recursivas. O sea, tú cogías un directorio con todos los subdirectorios y todos los archivos dentro, y te sacaba una copia exacta en otro sitio y decías, esto es una maravilla. Y también recuerdo que había otro, que no me acuerdo el nombre, Discopy, para el Discopy, El que Discopy. te permitía que en lugar de tener que estar sacando un disquete, metías el otro, volvías a sacar, porque utilizaba, digamos que era, la instrucción utilizaba los 640K primeros, entonces como un disquete no cabía en los 640K, te cambia ir cambiando. Y aquel, yo no sé qué tenía, que era capaz de hacerlo de una tirada, que a lo mejor lo guardaba en el disco duro un archivo temporal o lo que fuera, ¿no? El Discopy, madre mía. Sí. Qué recuerdo se me acaba de desbloquear, por favor. Bueno, pues yo tenía el DR2, no tenía el MS2, tenía una serie de software y luego estaba el tema de Windows, que era otra aplicación, pero no quiero entrar todavía en Windows. Quiero quedarme un momento en el 2. Windows ya no sabemos si entrar en este capítulo o en el siguiente, porque Windows da mucho que hablar y hay mucho que contar. Pero en aquellos tiempos no es... Ahora mismo, o sea, cuando estoy diciendo Windows, no estoy hablando de un sistema operativo. Era una aplicación más como las demás. Era como otra cualquiera, tú la tenías ahí. Era un entorno gráfico, exactamente, era un entorno gráfico que se ejecutaba sobre el sistema operativo que era MS2. Claro. No era un sistema operativo completo como es ahora, monolítico, bueno. Vale, Sí. los más puristas dirán que no es un sistema operativo monolítico, pero nos entendemos, es un todo en uno, ¿no? Sí. Tú arrancas el equipo, arranca Windows. En aquel momento te arrancaba MS2, la línea de comandos, querías entrar en Windows, tenías que poner Win, intro y arrancabas. Sí, correcto. Bueno, si algunos eran torpecillos, le ponían el Win dentro del AutoExecPad. Ese era el colmo del lujo ya, y parece que tengo un Mac. ¿Sabes? Que arrancaba directamente en el entorno gráfico. Bueno, pues en aquella época eran Macintosh, que me gusta más el nombre que Mac. Sí, pero yo en aquella época no los había visto nunca. Entonces, para mí, lo normal era... Yo los he visto en las películas. Yo no. Bueno, o no me había fijado... A ver, las cosas de las películas decías, te quedas con la boca abierta y ya está, pero no sabías lo que había por ahí. Y ese ordenador chiquitín, que además los Mac, todavía en aquella época la mayor parte pues era el Mac original o el Classic o alguna de las sucesivas versiones que salieron, que era como una pantallita, ¿no? Metida en una cabina. Creo que eran 9 pulgadas de pantalla. Sí, era muy pequeño. 8-9, sí. Exacto. Pues una de las primeras cosas para mí, que ahora cualquiera le volvería loco, pero era lo normal y no nos llamaba la atención, que tú ponías en marcha una aplicación, hacías lo que tuvieras que hacer, cerrabas la aplicación para cambiar a otra aplicación. O sea, guardabas el archivo, cerrabas la aplicación y ibas a otra. Ahora estamos acostumbrados a tener 20 ventanas abiertas de 20 cosas e ir saltando de una a la otra. Pero en aquel momento era el mismo concepto que habíamos tenido toda la vida, pues en los Amstrad, en los CPC, en los Spectrum, o sea, ordenadores monotarea. Y los sistemas operativos eran monotarea, no eran capaces de tener dos ventanas como tengo yo aquí, el OBS, el Skype, el Edge, no sé qué, ahora abro el explorador de ficheros, no sé cuánto. No, eso era... O sea, eso era más una calculadora que un ordenador. Hacías una cosa, terminabas y luego hacías otra. Bueno, fíjate, por ejemplo, en aquella época había un software que me gustaba mucho y tengo muy buen recuerdo de él, que era WordPerfect. WordPerfect era un software de edición de texto súper potente, pero era en modo texto. No había gráficos, no había nada de gráficos. O sea, no era nada de lo que luego llamaron el WYSIWYG, el WYSIWYG, ¿no? What you see is what you get. Exactamente. Lo que tú ves es lo que obtienes en la impresora. No. Tú escribías una cosa y lo que salía por la impresora, pues las líneas iban de la misma longitud o otra longitud o de otra manera. O sea, ¿Usabas mucho el WordPerfect? Lo usaba mucho. A mí, y era un programa que me gustaba porque, por ejemplo, tenías una cosa que es que era rápido. Yo recuerdo que era instantáneo. Tú pulsabas una tecla, dabas un menú y era instantáneo. Eso sí, no veías... Era todo muy rápido, sí. Sí, era muy rápido. Pero eso sí, ibas a insertar una imagen, me acuerdo, y tenías que tener la imagen ya preguardada. Vale. Entonces, si no la tenías que cerrar el WordPerfect, ir a abrir el programa de edición de imagen, hacer la imagen
guardarla, ir a WordPerfect, abrirla e insertar la imagen. Y en el WordPerfect tú no veías la imagen. Tú veías un recuadro que representaba la imagen, pero no veías la imagen. Pregunta de examen. Y esta era una combinación de teclas muy utilizada en WordPerfect. Es que siempre la tengo aquí en la cabeza y he ido a comprobarla. A lo mejor hay fallo, porque yo era más de ratoncito. Por favor. Mayúsculas F7. Ay, sí, ostras. Que era con F. Imprimir. Efectivamente. Imprimir. Te salía la ventana de impresión donde decidías lo que querías imprimir, cuántas copias. Escucha, yo echo mucho de menos eso en el software de hoy en día. Porque es verdad que tardabas en aprenderte la función. Pero cuando te aprendías la función, era súper rápido. Porque los el atajos de estaba teclado pensado para usar la tecla. Claro, los atajos de teclado están ahí. Lo que pasa es que muchas veces te invocan ventanas que luego no puedes manejar con el teclado. Claro, primero, hoy en día ya no está tan pensado. No te ofrecen la combinación de teclas a veces. O cuando te la ofrecen, luego no puedes moverte por la ventana de forma lógica con las teclas. Exactamente. O sea, para el que use mucho el ordenador, es mucho más cómodo no mover la mano del teclado que estar sacando la mano del teclado para ponerla en el ratón y volver al teclado. El que sabe usar las combinaciones de teclas gana mucha productividad. A ver, es que el ratón no era ni mucho menos indispensable para manejar un PC. No. Evidentemente, ordenadores con entorno gráfico de serie como el Mac era algo imprescindible. Sí. En el PC, de hecho, yo recuerdo muchas oficinas no haber ratón. No. Porque tenías las teclas de dirección y con teclado lo hacías todo. La secretaria o secretario, el administrativo o administrativa de turno, contable o lo que fuera, manejando su PC con el Lotus 1.2.3, con el de base, con WordPerfect y con MS2 sin ratón. De hecho, el ratón era... con las Fs. Con las Fs y con las teclas de función. A cualquier sitio. Sí, correcto. Que ahora mismo las tenemos un poco desvirtuadas porque la mayor parte de las Fs al final usamos las funciones rápidas que nos dan del brillo, del volumen, de no sé qué. Cosas del sistema operativo, no de... Sí. Yo de hecho es algo que quiero retomar un día, de volver a utilizar las teclas de función para lo que se inventaron. Y luego, si quieres subir o bajar el brillo, coño, pues FN, joder. ¿Tú crees que el software ya respeta el tener asignadas teclas de función a funciones? ¿O ya se Yo creo que tienen bastantes combinaciones de teclas. Lo que pasa es que, claro, muchas veces dicen, no me acuerdo de cómo se hace esto, pues lo busco en el menú con el ratón. Claro, es que... Nos hemos vuelto un poco perretes. Claro, coges el ratón, pero cuando en aquellos tiempos el propio software ya también estaba más diseñado para ser utilizado con teclado. Y entonces a veces totalmente diseñado para ser usado con teclado. Y entonces tú sabías que te podías mover con teclado. Entonces yo me acuerdo que el WordPerfect, aunque podías ir con el ratón, tenías sus menús, desplegabas sus menús con sus opciones y tal, tenías todas esas teclas que además creo que te aparecían abajo. F1 tal, F2 tal, según un menú contextual. O sea, unas teclas que en función de la pantalla en la que estabas te ofrecían diferentes opciones. ¿Tú recuerdas aquella generación de eso? Una vez que ya los PCs se empiezan a hacer más potentes y claro, ya pasamos del modo texto puro a tener algunas prestaciones gráficas sin tener Windows. Yo recuerdo que hubo al menos una o dos versiones de WordPerfect, que yo creo que fueron las 6 y las 7, que todavía siguieron saliendo para MS2, si no recuerdo mal, y llevaban su propio entorno gráfico. Sí, o sea, pero eso ya... Porque pero en el 5... Claro, en el 5 tenías el ratón... Pero con el 5.1, pero claro, movías el ratón y el cursor del ratón era un bloque. Sí, era un bloque, un carácter. Un cuadrado, es un carácter. Sin embargo, ya salió WordPerfect 6 y WordPerfect 7, que creo recordar que también salió para MS2, que ya llevaban su propio entorno gráfico. Yo recuerdo aplicaciones, Lotus 1.2.3 le pasó lo mismo. Lotus 1.2.3 es una aplicación pura de texto, llegó no sé qué versión, no sé si fue la versión 4, me parece, de Lotus 1.2.3, que ya incorporaba un entorno gráfico propio. Y me acuerdo de otra aplicación muy famosa que incorporó un entorno gráfico, y ahí sí que era estrictamente necesario, que era Harvard Graphics, que era un programa de diseño de gráficos empresariales, pero al final metió cosas también de diseño vectorial y tal. Y claro, cada empresa tenía que diseñarse su propio entorno gráfico porque no podía hacer funcionarlo en un entorno gráfico universal como era Windows o como era Gem Desktop, claro, que era otro entorno gráfico para PC, o como era el Macintosh, que decía, bueno, aquí tienes que trabajar con el entorno gráfico por fuerza. Claro, yo recuerdo que yo prefería, y yo tenía Windows porque me pusieron Windows, no es que tuviera que pagarlo, era por el mismo precio que las anteriores. Venía con su licencia y todo. Claro. Entonces, tú entrabas en Windows, en un procesador de textos, aunque fuera el WordPad, o no me acuerdo cuál era, el por defecto. Y te morías de allí No, pero dices, ostras, qué bonito es, ves lo que va a salir en la impresora, tienes tipos de letra distintos. Bueno, entonces te lo flipabas.
Pero a la hora de ponerte a hacer un trabajo para el cole o lo que sea, te ibas al WordPerfect. ¿Por qué? Porque WordPerfect respondía al instante. Y en el otro es que solo abrir el Windows, tal, todo era lento, todo era... Y entonces te ibas al WordPerfect. Aunque era más feo, pero era mucho más funcional. Sí, mira, ¿qué me vas a contar a mí de abrir el Windows? Que eso ya creo yo que tal como vamos de tiempo y tal, lo trataremos en otro, capítulo, pero mi XT, por ejemplo, el único Windows que pude abrir en él fue Windows 3.0. Porque la versión Windows 3.0, que era como el 3.1, el 3.11, la interfaz era prácticamente igual, pero el 3.0 permitía trabajar en modo real. Había dos modos de uso de los procesadores Intel. Estaba el modo real y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Modo protegido. Modo protegido. Y entonces el 8086 no tenía modo protegido. Entonces tenías que tener mínimo un 286 para poder utilizar Windows 3.1. Pero claro, Windows 3.0 en el XT arrancaba. Arrancaba y ya. Y no podías hacer nada con él. No sé si... Para muestra un botón, no sé si recordaréis el solitario de Microsoft. Cuando tú completas el solitario de Microsoft, hace como una catarata de cartas y empiezan a saltar todas las cartas. Bueno, yo aquello lo veía a cámara lenta. O sea, cuando acababas el solitario y hacía la catarata de cartas, en el 8086 se veía a cámara lenta. Y eso que era un 86 ya, un 8086 rapidito, porque no era uno de Intel, era un NQ20 que funcionaba a 8 MHz en lugar de los 4,77 originales, pero aún así era un XT, no daba para más. O sea, era arrancar el Windows y ya, pero yo todo lo hacía en MS2. Y de hecho el Windows lo instalé, lo vi y lo quité porque se me comió no sé cuántos megas del disco duro y dije 8 o 10 megas de disco duro. Que era un lujo eso. ¿Para qué quiero esto si no lo puedo usar para nada? Y en aquella época además el 99,9% de los juegos eran para MS2. Sí. Windows tardó muchos años hasta que fue la plataforma predilecta de juegos que es hoy en día, pero en aquella época no había ni un puñetero juego para Windows. O sea, el solitario y el Buscaminas y alguno que salía por ahí raro. Pues ya para cerrar la mayor diferencia que se podría encontrar alguien con respecto a lo que está acostumbrado hoy, ¿qué hacías tú cuando acababas de hacer tu texto o acababas de hacer lo que fuera que estabas haciendo y ya habías acabado? Le dabas al interruptor de... apagabas la corriente y ya está. Claro, es que no era como el Macintosh que tú controlabas el apagado desde el menú. Claro. Y no se habían inventado todavía la cosa esta del ATX, que la fuente estaba controlada por la placa base. Tú directamente en el PROM de MS2, ya estoy en C, ya he grabado todo, saco el disquete y hacías clon con el interruptor. Sí, cortabas. O sea, nada de como ahora que tú le das a Windows, le das a apagar y empieza el proceso de apagado, que se cierran las aplicaciones. No. Tú habías hecho lo que tuvieras que hacer o estabas jugando lo que sea y le dabas al botón de apagar y se acabó. Que eso fue... La verdad que la evolución, tú miras la evolución de por ejemplo, los PCs con MS2 y Windows y mirar la evolución del Macintosh, por ejemplo, comparando dos plataformas, y es que el Windows estaba mucho más abajo que el Macintosh y todo eso lo ha tenido que ir haciendo para ponerse al menos a su mismo nivel, mientras que Macintosh seguía avanzando. O sea, la progresión ha sido mucho mayor en el caso del mundo Windows y en el mundo Microsoft, por así decir, que en el mundo Apple, porque yo me acuerdo los Macintosh que tú le dabas al disquete y el disquete se expulsaba. Sí, o sea, tú no... Con un en el motor. PC lo expulsabas tú con la fuerza que hacías con el botón, hacía fuerza para sacar el disquete. Y lo que me comentas es, tú le dabas una instrucción de software y él con un motor sacaba el disquete. Tú arrastrabas el disquete a la papelera. Claro. Y expulsaba el disquete, igual que en los Macintosh que hemos tenido hasta hace poco, los Mac con unidad DVD. Sí, lo expulsabas a la papelera y sacaba. Tengo que enchufar un día la unidad DVD externa que tengo de Samsung, que la tengo guardada por ahí en un cajón, a un Mac, a ver si yo meto un CD y expulso el CD a la papelera, si se abre la tapa del CD, porque en teoría puede hacerlo. Seguro. Pero los disquetes, yo me acuerdo de los Macintosh que no tenían botón de expulsión, entonces tú arrastrabas el disquete a la papelera y el disquete se expulsaba. Claro, pero cosa que en los PCs era con un botón. Claro, puede parecer un caprichito de lujo, pero el tema de que la expulsión del disco se haga por software tiene un porqué. Y luego se ha visto en el futuro también en los PCs, que lo que hacían era, esa instrucción lo que daba es guarda o haz lo que acaba de guardar, lo que tengas en el disquete, haz lo que tengas que hacer para dejar la información segura y cuando la información ya esté segura, sacas el disco. Tú, claro, en aquellos tiempos... Y si tienes algo abierto del disco, no te lo voy a expulsar.
Claro, en aquellos tiempos tú en MS2 tú le dabas al botón de expulsar el disco y se salía el disco. Y si estaba el fichero a medio grabar, salía a medio grabar. Sí, o a medio leer, así pasaba. Claro, o sea, sí. No había ninguna seguridad. Pues lo único que tenían es la lucecita que te indicaba, oye, estoy trabajando, y se supone que tenías que ser cuidadoso de no sacarlo cuando estaba trabajando. Pero... La lucecita y el... Cuando hacía 4 o 5 veces seguidas de la misma duración decías, aquí hay algo que no funciona. Pues el apagado era eso, no perdías el tiempo. ¿Querías apagar el ordenador? Clonk, le dabas a clonk y apagar. Y arrancar también arrancaba bastante rápido, en 2. Le dabas a encender. Sí, MS2. Mira, voy a hacer un poco de spam aquí, ¿vale? Que no es para un podcast mío, es los compis de MS2 Club que conocimos a Alex. Joder, no me acuerdo. Perdóname. ¿Xavi? ¿Xavi? Eso, exactamente. De MS2 Club. Te van a echar un maleficio. Me van a echar un maleficio. Me van a mandar un barrotes, me van a mandar un disquete con el barrotes, ¿vale? A mi casa. A ver dónde lo metes. No sé, pero me lo van a mandar igual. Y cuando empieza el podcast, el inicio del podcast es el sonido de arranque. Bueno, aparece en el podcast una entradilla que es el sonido de arranque de un ordenador y se oye el clac del interruptor, se oye el sonido de los ventiladores. Me río yo del ruido de las 4090, de las Nvidia 4090, ¿vale? Aquellos sí que eran ruido de ventiladores. Se oye el sonido del disquete y del disco duro y un pitido que además todos los ordenadores PC de aquella época, cuando tú los encendías, hacían pip. Sí, empezaba a leer la memoria, la BIOS, no sé qué tal. O sea, eso yo cada vez que escucho en la entradilla de MS2 Club, la lagrimita. Es como cuando comes algo o hueles algún olor y te recuerda, trae pasado. Y pum, tienes un flash de que estás en otro sitio. Pues eso me pasa a mí con el sonido del MS2 Club. Sí. O sea, aquel sonido de los ventiladores arrancando, del ventiladores y del disco duro. El disco duro hace eso. El disco duro. Yo he tenido algún PC con algún disco duro, algún PC sobremesa, que cuando arrancaba el equipo, la CPU se movía, vibraba. Ostras. Porque eran discos duros de 5 1/4 de altura completa. Estamos hablando de un cacharro. Sí, como 2 discos duros de hoy en día. Bueno, no sé, iba a hacer algún símil, pero es como si, para los usuarios de Apple, como si coges 5 iPads y los pones uno encima de otro. No, más. Como 5 iPads mini o 6 iPads mini, todos puestos uno encima de otro, haciendo como una caja de zapatos. Ese era el tamaño del disco duro. Claro, hay 3 o 4 platos girando de ese tamaño. Pues tú arrancabas el PC y había... Y decías, joder, ¿qué pasa? Coño, que se mueve el monitor. Es el disco. Sí. O sea, era exagerado. Y entonces, había un tema, porque bueno, con cosas que hoy en día la gente ya ni conoce. Bueno, la gente que lo vivió sí, pero los que no dirán, ¿de qué me estás hablando? Que es que el sistema solo era capaz de gestionar 640K de memoria independientemente de la memoria que le pusieras. O sea, tú le ponías 1 mega y tenías 640K. Le ponías 2 megas y tenías 640K. Sí. O sea, la magia del direccionamiento de memoria en dispositivos de 16 bits. Al final todo es cuestión de matemáticas. No fue el de Microsoft, Bill Gates, que dijo que más de 640K no eran necesarios. Bueno, es que esas cosas se han dicho tantas a lo largo de la historia, lo de los 640K, lo de los buses de 16 bits, el bus ISA de 8 bits también, los discos duros. ¿Quién va a necesitar un disco duro de más de 40 o de 20 megas? No lo vas a llenar en la vida, fíjate ahora, ¿vale? Que no te cabe ni una canción de MP3, sí. Pues una fotografía en RAW. Entonces, había que hacer un truco, o sea, había que configurar a través de un fichero que era el config.sys, que si la memoria que había por encima de los 640K hasta llegar a 1 mega era extendida o expandida. Y yo nunca entendí eso. Pero es que encima había dos formas de acceder a esa memoria. Una era expandida y extendida. Expandida creo que era, y perdonadme si me equivoco, porque ni lo he buscado, ni lo voy a buscar porque ya no, no hace falta. Que había que hacer triquiñuelas para meter el controlador, el driver del ratón, porque el ratón había que instalar un driver, y que se metiera en esa memoria para que no te ocupase los 640K. Sí, bueno, había muchas triquiñuelas de esas para meter cosas en la memoria extendida o expandida. Para no gastar de los 640K. Para no gastar, valioso. Claro, porque tú arrancabas un software antiguo, ¿vale? Había una que era
es que lo estoy mirando en Wikipedia porque es que no lo recuerdo. Efectivamente, la memoria expandida estaba paginada. ¿Qué pasaba? Que tú esa memoria expandida... Tiene que escuchar cualquiera este podcast, claro, por favor. La tenías que dividir como en páginas. No podías acceder a toda la memoria de una vez. Tenías que ir pasando páginas como en un libro. Sin embargo, la memoria extendida, tú cogías esas páginas del libro, las arrancabas y las ponías todas encima de una mesa y tenías acceso a todas a la vez. Podías acceder a cualquiera de ellas. Era algo así. Yo me acuerdo además que la memoria expandida era más lenta que la extendida. Y ya, aparte, necesitabas un 286 mínimo para acceder a memoria extendida. Sin embargo, expandida... Y creo que incluso según el software tenías que cambiar la configuración y volver a arrancar para tener expandida o tener extendida. Sí, claro. Y tú, por ejemplo, tenías un juego que decía, vale, este juego necesita, acuérdate de las siglas, EMS o XMS, que era memoria expandida y memoria extendida, de extender. Sí. O sea, este juego funciona como memoria expandida. Te ibas a un config.sys o tenías varios config.sys ya y los copiabas uno encima de otro, pero igualmente ejecutabas este juego y decías, vale, ahora tengo que ejecutar el otro juego que soporta la otra configuración de memoria. Tenías que cambiar el config.sys y reiniciar el equipo. Claro, es que cada cambio del config.sys solo se leía cuando arrancabas el ordenador. Por lo tanto, y el autoss.bat solo se ejecutaba cuando... Bueno, lo puedes ejecutar tú después. Sí, el autoss.bat sí que... Pero que los cambios requerían apagar el ordenador y lo vuelve a encender. Efectivamente. El famoso ¿aprueba usted a reiniciar el ordenador? Sí. Pues viene de aquellos años, ¿vale? O sea, ni más ni menos. Me acuerdo, tenías que instalar el driver del ratón haciendo triquiñuelas para ponerlo en esa memoria para que no te ocupase memoria de trabajo, digamos, de los 640K. Yo no lo tuve, pero sé, por ejemplo, la tienda donde fue a comprar, lo que luego me hice amigo y tal, cuando tenían un driver de tarjeta de red, también tenían que hacer triquiñuelas para ponerlo en esa memoria. Bueno, es que lo de las redes en aquella época, mira, apúntalo en la nota. Apúntalo en la nota, redes de los años 90, porque es que, o sea, empezando por el cable, ya lo estoy apuntando yo, sí. Vale. La nota compartida, redes de los años 90 y los 2000. O sea, desde el cable coaxial, los terminadores, las primeras redes Ethernet con RJ45. O sea, contrólate. Ah, sí. Vale, freno. Que estábamos en la memoria. En la memoria. Claro, ahí sí que es verdad que hay una cosa buena que tenía Windows, que Windows sí era capaz de aprovechar la memoria como si fuera una sola pieza. Bueno, Windows no es que la aprovechara, Windows es que se la comía. Bueno, eso es verdad. Sí. O sea, porque... yo tenía 2 megas y ya te digo que aunque el MS2 solo me usase el primer mega, Windows con 2 era mucho más lento que MS2 con 1. Mira, hace tiempo lo comenté yo en un capítulo, grabé precisamente un capítulo hablando de eso, de que en los años 90 o los primeros 2000, una nueva versión de Windows significaba que tú tenías que o ampliar el ordenador o comprarte uno nuevo. Porque todos los ordenadores que ejecutaban más o menos con soltura Windows 3.0, 3.1 y 3.11, que fue la última versión, digamos, clásica de Windows como entorno gráfico que se ejecuta encima de MS2, salió Windows 95 y no lo podían mover. No podías. O sea, no. tenías, el avance, en aquella época, el avance del software y del hardware era muy grande. O sea, los escalones de cada año eran muy grandes. Los escalones eran muy grandes. Estaba todo por inventar al final. Claro, pero acabando un poquito de cerrar el círculo del MS2, cada vez que instalabas una impresora, cada software, cada juego, cada programa, cada WordPerfect, cada tal, tenías que configurar dentro de ese programa cuál era la tarjeta de vídeo. ¿Cuál era la tarjeta de sonido? Eso era para ricos que iban con Parker, pero eso ya lo contarás. Yo te veo una tarjeta. O sea, mi Amstrad venía sin tarjeta de sonido también. Claro. La compré después. Pero yo me acuerdo, tú entrabas en WordPerfect. Y en WordPerfect tenías una opción que te hacía una previsualización de lo que ibas a imprimir. Pero no era que lo vieras cuando trabajabas. Tenías que ir a un menú especial para verlo. Y entonces, con su tiempo, te pintaba. Pero había que configurar la tarjeta de vídeo que tenías antes de poder verlo. Y no estaban todas las tarjetas del mercado. Había pues 5 o 6 y apáñate. Y con esas ibas a un juego y tenías que configurar también la tarjeta de vídeo. El juego te preguntaba, mira, a ver, vamos a hacer una lista. CGA, EGA, VGA y Hércules. Hércules era como un mito para un unicornio. Hércules era... ¿Alguien habría visto alguna tarjeta de Hércules alguna vez? Y no era compatible con lo demás. O sea, tú tenías una VGA y podías ejecutar juegos también en EGA y en CGA. Pero tú tenías una Hércules
y no puedes ejecutar lo demás. Tenías una VGA y no era compatible con Hércules, salvo excepciones. O sea, era otra norma, pero yo me acuerdo de esas 4 tarjetas en concreto, y no sé si iba alguna por ahí, una Tandy. Yo ya tuve VGA, ¿eh? Yo ya en mi 386 ya empezó por VGA. Fíjate. Bueno, estábamos hablando cuando salía del modo texto, porque el modo texto era mi vida la gran parte del tiempo. Cuando salía del modo texto estabas a 640 por 480 y colores, pero no me acuerdo, 32 colores o 32 colores serán 16 colores en 640 por 480 y luego estaba el modo 320 por 240 que eran 250. Sí, pero por ejemplo en Windows, que los juegos en Windows, estaban en Windows 3.1 ya no podías ir a menos de 640 por 480 porque era horrible. O sea, requerías un mínimo de resolución. Madre mía, tenemos ahora millones y millones de colores. Y resoluciones que te cagas. Resoluciones de pantalla de cine, o sea, no, o sea, los que hemos pasado por aquellos años lo valoramos. Se nos ha olvidado. O sea, yo ahora veo una, o sea, a mí me pasa, ¿eh? Yo veo en el trabajo que alguien que te envía 4 líneas de texto en un PowerPoint de 2 megas o te envían cualquier chorrada en un pantallazo que ocupa un huevo, o firman el correo con una imagen que ocupa Dios, es que van pesa, ahí, no sé cuántos Ks. Pesa todo un huevo. Pero ¿para qué? Para ponerme... Y ¿sabes que me estoy volviendo un poquito? El otro día le tenía que enviar a unos compañeros en el trabajo una lista de 10 valores con 10 precios o 2 columnas de precios. Y digo, ¿no se lo mando en un Excel? No. Lo guardo como CSV, lo mando en CSV. Y cuando veo ahí no sé cuántos bytes, digo, ¡qué gusto! Eso es un problema, porque el software cada vez se está volviendo menos optimizado. Claro, porque no necesitan optimizarlo. Claro, es que tenemos dispositivos muy rápidos, con muchísimo almacenamiento. Aunque sea con 128 gigas, ya es gigas. O sea, con líneas de comunicación hiperrápidas. Dices, ¿para qué leche lo voy a optimizar? Y en aquellos tiempos, el programador se encontraba un montón de recursos limitados y se lo curraba para que el software hiciera el trabajo rápido y con pocos recursos. Correcto. Súper optimizado. Entonces, pues ahí tenemos otra. Hoy en día ya la gente no está acostumbrada ni a configurar el software. ¿Por qué? Ya te lo reconoce el sistema operativo o instalas algún driver y tal, pero no haces nada. En aquella época tenías que configurar el hardware para cada software por separado. Ahora configuro este software, ahora configuro el WordPerfect, ahora configuro este juego. Y a ver si hay suerte y tu hardware era de lo más estándar para que el software te lo reconociera. Claro, hoy en día la gente dice, no, ¿qué dices? Yo enciendo el ordenador y eso tiene que funcionar. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, para configurar algo tan simple como un ratón, recuerdo que había como 3 o 4 normas diferentes de ratón. Una estaba la norma Logitech, que era como especie de ratón de 3 botones. Ostras, luego estaban los genius, que iban por otro lado. Sí. Era una puñetera locura, o sea, configurar cada cosa. Pero vamos, La Palma se lo llevó, que eso, de nuevo, es para otro programa, eso daría para otro podcast. El primer Linux que yo instalé en mi PC, que no fue en este, fue en un 386, que ya tuve después, tuve un 286 y luego un 386. Y aquello sí que era una locura. Era una caja de zapatos llena de disquetes de 3,5. Eran como 80 disquetes. La primera es Slackware que me pasó a mí un compañero que se la había copiado en el trabajo, claro, porque, o sea, directamente copiabas 80 disquetes y quemabas una disquetera, básicamente. Y me trajo, instálate esto, que es un sistema operativo nuevo, que estos son como las estaciones de trabajo, con gráficos y todo. Mira, 80 disquetes en una caja de zapatos. Y yo pero vamos, es que es eso. Ese PC, o ese 386, ya solo con tirar del sistema operativo ya estaban todos sus recursos ocupados. Si es que no daba para más, no daba para trabajar. No, total. Y esto de pongo música de fondo mientras estoy trabajando. No, por favor. Escucha, no hemos llegado a la tarjeta de sonido. Venga, si quieres contamos la batallita tuya y mía con la tarjeta de sonido y dejamos todos los checks ya para el próximo programa, que aquí te la que cortar. Bueno, pues venga. Porque le pusiste una tarjeta de sonido. Confiésalo, le pusiste una tarjeta de sonido. Le puse una tarjeta de sonido, una Sound Blaster de las más sencillitas, una Sound Blaster 16 sería la de la época, pero fue años después, ¿eh? No fue ese. Bueno, estaba la Sound Blaster de 8 bits también, ¿eh? Sí, pero yo creo que cuando yo me tocó, que ya a lo mejor ya era el 95 o 96. Sí, ya sería el 16. Ya no eran las de 8 bits, ya eran las de 16, la estándar. Pero igualmente era una pasta para un chaval que no trabajaba.
Era una pasta, ¿eh? Pero ¿y cómo sonaba, eh? Claro, era otro mundo. Era pasar al futuro. Claro, luego tenías los típicos altavoces feos, que hoy en día feos. Color crema, con la rejilla. Grandotes, de todo plasticucho. Todo era plasticucho, con un control de volumen y un control de... que nunca nadie sabía ajustar bien, de que era como más agudo y más grave, pero no eran graves y agudos, era como el tono, ¿no? Que le llamaban. No, eso era sonar mal o peor. Sí, porque tocar como tocar siempre era peor. Y una toma de auriculares. Entonces, claro, tenías que poner esos altavoces que además llevaban un montón de cables y tenían que ir enchufados a la red y ya montabas todo el cirio de cables detrás del ordenador. Pero claro, tenías sonido. Ponías un juego y tenías sonido. Yo me acuerdo que fue un antes y un después, ¿eh? Sí. ¿Tú cuándo te pusiste la tarjeta de sonido? Pues mira, el PC este estuvo, yo creo que para el año 92, sí, justo, porque además fue en el año 92, yo hice, a ver, que no me acuerdo ni el año, estoy echando cuenta del año en que nací, porque justo yo empecé a trabajar a finales del 91. Yo estaba trabajando por la mañana y estudiando por la tarde. Oye, fue en el 90, casi, ¿eh? Perdona, fue en el 92. Fue en el 92 cuando empecé a estudiar por la mañana y a trabajar por la tarde, porque fue cuando en el 92 o 93, espera, no, 93, perdona, 93. Yo ya me cambié de delineación a informática por culpa de este ordenador y de un profesor que me dijo: ¿qué coño haces aquí estudiando de delineante si a ti lo que te gusta es la informática? Cámbiate de rama de FP. Y me cambié. Y empecé a trabajar por la mañana y a estudiar por la tarde, porque oye, pues uno quería pagarse sus caprichitos y tener dinerillo para salir, pues bueno, trabajar por la mañana, estudiar por la tarde. Y compré la tarjeta para este ordenador que tenía una limitación, y es que tenía bus ISA de 8 bits. No tenía bus de 16. El PC. El PC, los 286. Entonces, a mí una Sound Blaster 16 no me valía. Me valía una Sound Blaster de 8, la Sound Blaster normal, la que no se llamaba de 8 bits, se llamaba Sound Blaster, a secas. Pero la Sound Blaster era muy cara. Y no entonces me había el precio, una... pero sé que era mucho. No me acuerdo. Sí, la Sound Blaster era la tarjeta más cara. Había otras tarjetas compatibles. Estaba la Aldip, que era una tarjeta un poco más limitada, que solo tenía síntesis FM, no permitía grabar y reproducir audio como si permitía la Sound Blaster, que ahora nos parece algo normal, pero en aquella época era cosa de magia, poder grabar tu voz o un sonido y poder reproducirlo de nuevo. Comprar aquellos micrófonos horribles, baratitos que tenían de peana, de plástico. Sí, una peana con una pajita larga y grabarte ahí y luego te Tengo por ahí uno guardado. Tengo por ahí uno. Un día voy a grabar un podcast con uno de esos para hacer la gracia, porque es de chiste. Y claro, yo llegué al Corte Inglés, pues claro, no había tampoco, había las tiendas de barrio y el Corte Inglés. Y recuerdo que pusieron en oferta, pues no sé si esto de 8 días de oro, Semana Fantástica, no sé qué, pusieron en oferta una tarjeta que era la Thunderboard, o Thunderboard, mejor dicho. Es que los de Vallecas decimos Thunderboard, pero era la Thunderboard de trueno. Como tiene que ser. Y aquella tarjeta era compatible con Adlib y con Sound Blaster normal de 8 bits. O sea, tú le arrancabas un juego y la Thunderboard no aparecía, pero tú ponías Sound Blaster de 8 bits y funcionaba de lujo. Sí. Y aquello fue... Me acuerdo además que llegué a casa y le dije a mi madre: me he gastado 22.000 pesetas en la tarjeta de sonido. Y que casi te quería. Me dijo: gástate el dinero en lo que te dé la gana. Pero el ordenador no lo rompas. Claro, cuando vuelve mi madre a la media hora y ve el ordenador abierto encima de la mesa con la carcasa quitada, con una chapa quitada, y yo allí poniendo la tarjeta con unos sudores fríos, yo la primera vez que instalaba algún ordenador, claro, y unos sudores fríos. Era un deporte de riesgo. Aquellas chapas venían con rebaba que te podías cortar. Pero a mí no me daba miedo cortarme, a mí me daba miedo joder el ordenador. Esto se lo voy a decir a tu padre. Porque yo las primeras ampliaciones las llevé a la tienda. Sí, no, yo la monté yo. O sea, la monté yo. Y de hecho, yo es que era el típico niño que desmontaba los juguetes para ver cómo funcionaban. Sí. O sea, mi juguete favorito ha sido el Lego de toda la vida. Y a mí me regalaban un cochecito eléctrico, lo primero que había era coger un destornillador y abrirlo a ver cómo funcionaba. Entonces ya estaba acostumbrado a cacharrear. Abrí, puse la tarjeta de sonido, configuré las IRQs. Eso da para otra. No abras ese melón. Para otro programa. No abras ese melón. Ahí con los jumper y tal, y yo, claro, arranco el primer juego y mira, casi me caigo de espalda. Bueno, tú estás acostumbrado a ver eso en el Corte Inglés, en una tienda de informática, pero oírlo en tu casa. Sí. Mira, además que es que recuerdo que no tenía altavoces y lo que hice fue conectar el ordenador a una cadena musical que yo tenía en la habitación. Que todos hacíamos una cadena, al radiocassette, cosas de esas. Una cadena musical de la marca Aiwa, que aquello sonaba
3.000 millones de veces mejor que cualquier altavoz de PC que te vendían, quizás salvo los Roland. Claro. Y altavoces de ese tipo. Aquello sonaba y yo dije, Dios mío, no sé. Además, recuerdo que arranqué una aventura gráfica y no recuerdo cuál fue. Si fue alguna de Indiana Jones, o fue Maniac Mansion, o fue el Loom, o Monkey Island, una de estas, de Lucas. Claro, yo escuché la música aquella y dije, la madre del amor hermoso. O sea, me caí de espaldas. Claro, porque... Pero fue un cambio brutal. Has dicho brutal. una cosa, juegos. Es que fuera del juego, para el trabajar, para el WordPerfect, para no sé qué, el tener una tarjeta y no tenerla era lo mismo, porque no servía para nada. O sea, no marcaba nada, ninguna diferencia. Y en Windows 3.1 y tal, te hacían los soniditos de los errores de tal, y los 4 soniditos de 4 eventos. Pero sí, era una tarjeta de sonido en aquella época, salvo para que se dedicase a la producción musical y tal, que creo que seguramente no utilizaba PC, era para juegos. Era un capricho para juegos. Porque claro, dices, es que aquí no le podías poner la excusa de que es para trabajar o es para hacer los deberes, mamá. Esto es para estudiar, ¿no? Como se decía. Para hacer los deberes. Sí, había, pues, luego empezaron ya a salir software, secuenciadores MIDI para hacer música. En los programas de presentaciones tipo Harvard Graphics podían meter sonidos, pero al principio eran solo juegos. Sí. Pero que era abrir el ordenador, como tú dices, meter esa cosa ahí dentro, tocar jumpers, que eran unos pequeños, como una especie de interruptores pequeñitos, pero que tenías que sacar una piececita, volverla a poner y que no se te cayese por ahí en medio, porque la perdías. Los PCs los siguen teniendo, ¿eh? Ostras. Las placas base los llevan todavía, para algunas cosas muy concretas los llevan todavía, llevan jumpers. ¿Vale? Es que lo bueno sería que lo usases con unas pinzas, pero no tenías pinzas en casa normalmente, lo hacías con las uñas. Y luego se te caía y tenías que buscarlo. Pero eso ya, yo creo que entra un poquito en el mundo de las IRQs y no abramos ese melón ahora. Y del cacharreo, sí, porque eso, además, la electrónica no era tan resistente como hoy en día. Le dabas una descarga de estática y te cargabas una placa base o te cargabas una tarjeta. O sea, la electrónica dice, no, es que ya no se hace electrónica como la de antes. No, la electrónica de hoy es mucho mejor que la de antes, porque aguanta carros y carretas. La electrónica de antes era muy delicada, a veces muy incompatible, que yo, de hecho, cuando hablemos de los clónicos, te contaré mi experiencia desde dentro montando y vendiendo clónicos. Porque tú ya pasaste después de ese de marca y entiendo que ya te pasaste al clónico. ¿O todavía no? No exactamente. Bueno, aquí la pasta asoma. Mira, ahora mismo le están asomando unos billetes por la espalda. Calla. Se le ven los dólares. De ahí pasé del 80-86. Eso ya, si quieres, lo contaremos en el próximo capítulo. Dejamos ahí el cliffhanger, ¿no? Como dicen de la serie de televisión. Pasé del Amstrad 286 del Amstrad 8086 a un Commodore 286. Porque yo empecé a estudiar informática y, claro, en el XT no arrancaba el COBOL. No podía arrancar casi de base 4, de base 3 Plus sí. En el compilador de Clipper iba a pedales. Clipper es un lenguaje de programación, es un compilador para el lenguaje de base. Y claro, mis padres me tuvieron que comprar un ordenador nuevo con todo su esfuerzo y me compraron un Commodore 286 que estaba ya de medio liquidación también en el Corte Inglés. Pues ya podría ser año 94. O sea, fijémonos, ¿eh? O sea, un 286 en el 94. Ya te digo que cuando yo me compré el 386 en el 93, seguían vendiéndose los 286. Sí, 286. Esto ya era de liquidación. Y después alguien me regaló, un compañero de instituto, Mariano, un saludo si me escuchas, que trabajaba en NCR. NCR era una empresa, pues como IBM, histórica del mundo de la informática, y trabajaba reparando cajeros automáticos. Y el cajero automático era un PC. Sí. Y era una placa en como formato ahora cuando vemos los trenes de Renfe que se ha quedado colgado y vemos ahí el Windows XP. Correcto. Pues era una placa AT con un 386 de X33 y me dio una placa que el único fallo que tenía es que uno de los slots de expansión ISA llevaba una especie de resistencia o condensador o algo y se había quemado y ese slot no funcionaba. Y cuando encendías el ordenador, a veces había un pequeño tufillo quemado porque te había quedado por allí plástico, duró unos meses y luego empezó a funcionar sin problema, o sea, ya no olía mal. Ya se había quemado todo. Ese 386 de X33 lo tuve durante mucho tiempo y me sirvió mucho y ya me aburrí de él y lo vendí o lo debí de vender, ya no me acuerdo. Seguramente por el periódico segunda mano o alguna cosa de estas. Pero, o sea, pasé y eso ya sí fue un clónico y lo monté yo, o sea, ya me compré yo las piezas, una memoria compatible y tal. Luego ya sí, empecé 486, Pentium, ahí ya casi... Sí. Ya, ahí llega una época, yo creo que del 95 para arriba, como que todo pega un acelerón muy bestia. O sea, que tener un ordenador... El PC barre todo. Claro, pero que una subida
de que una cosa de un año para el otro ya era como súper obsoleta. Sí. O cada Sí, 2 luego años aparte- tenías que cambiarte el ordenador casi cada 2 Exacto. años. Y todo el mundo quería tener un PC en casa. Sí, Todo era el mundo quería como tener una un PC en rampa muy... casa. Fue una rampa Claro. muy pendiente. Muy Los pendiente. 8 bits ya eran cosa del pasado, por así decir. Sí, 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 Amiga sí. y Atari ST, el PC se los había fundido y ya en primeros años 2000, o sea, el PC arrasó Bueno, con no todo. corras, no corras, que aún no hemos Básicamente. llegado a instalar Windows 95, ¿eh? Eso, Todavía no hemos entrado ni en seguimos, Windows. seguimos en Windows 3.11 para trabajo en grupo. Bueno, yo usaba el 3.1. Ya nos explicarás en el siguiente para qué era eso del 3.11. Pero en el siguiente. Tendríamos que invitar a Steve Ballmer al programa. No sé yo si aceptaría. Oye, es que el otro día, repasando la película de Los Piratas de Silicon Valley, Qué buena. pintaban a Steve Ballmer con el mismo aspecto de toda la vida. O sea, es como Fraga, que se quedó con una imagen y pasó 50 años con la misma imagen, pues Ballmer era lo mismo. O sea, Ballmer ya de está jovencito tenía cartonado. la misma imagen que de cuando lo hemos visto las últimas veces. Ballmer está Gordito y cartonado. calvo con medio. Sí, con el cojín aquí, Sí, atrás. Porque tú ves a Bill Gates y ya se nota un poco más Sí, arrugado o al sea, hombre. era Porque cara Bill de Gates, niñao claro, y cara de... Bueno, pues... ¿Qué años tiene Bill Gates? Si debe estar más cerca de los 80 que de los 70, ¿no? Bueno, no lo sé, porque... Pero sí, seguramente. Pero Ballmer tenía la misma cara. Mira, cuando nació en el 55. 67 años tiene. Claro, cuando lo caracterizan Está en la más peli, ya lo pintan con la cara, con el aspecto actual. Y la peli Sí, de no, hace es que 20 Ballmer años. yo creo que nació así. Señora, ha tenido usted un Steve Ballmer. Es como Fraga, Bueno, que toda la vida era el mismo aspecto. O sea, Por suerte, yo a Ballmer, o sea, lo único que le agradezco es que se marchara de Microsoft. sí. O sea, Ahí, porque por sí, favor. llevó a la compañía a unas cotas de beneficio brutales. Fue cuando Microsoft despegó, pero al final casi la acaba destruyendo por Sí. la Hizo mierda. huir a los usuarios, entre ellos, a mí. Mira, el otro día estuve en un evento de Microsoft, aquí en Madrid, de inteligencia artificial, que por cierto tengo pendiente de contarlo en el podcast, porque es muy interesante. Pero, joder, cómo ha cambiado Microsoft, ¿eh? Cómo ha cambiado la filosofía de la compañía. Aunque siguen todavía teniendo ese aura de gran empresa que soborna, que tira ofertas por los suelos, que tiene contactos en los gobiernos, en las instituciones y Sí, tal, sí, eso sí, sigue sí. estando ahí. Pero cómo ha cambiado el producto y el enfoque de empresa de Microsoft, ¿eh? Algo Sí, 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 tremendo. De Bueno. aquellos años 90 y luego llegó el Windows Vista, que eso ya fue. No Eso avancemos fue esa época, que nos hemos quedado más o menos en el 95, antes de Windows 95, cuando usábamos el 2, y Windows era un programa más, un programa lento, Sí. que no sé por qué alguien lo usaría. Bueno, supongo que al final era la entrada para los software que requerían entorno gráfico, pues para darle, pues eso, pues software de edición de imágenes, Photoshop y tal, Correcto. que te usaban Windows como un entorno gráfico ya fabricado por otro. Pero De hecho, no era fíjate. como un entorno para trabajar. No era, De hecho, fíjate, no era arranco y trabajo ahí. ¿te suena el Aldus PageMaker? Sí, me suena, nunca lo usé, pero sí me suena. Bueno, pues el Aldus PageMaker no es que vendieran el programa para Windows, es que tú comprabas el Aldus PageMaker con Windows. Claro, Es decir, el Windows tú era, cuando me ahorro comprabas- la interfaz gráfica. Claro, me ahorro la interfaz gráfica, entonces prefiero tener que cobrarte o tener que licenciarte una licencia de Windows con el Aldus PageMaker para que puedas ejecutar Aldus PageMaker. Algo parecido pasaba con Ventura Publisher, que funcionaba en Gem Desktop, que era otro entorno gráfico competidor de Windows, que bueno, para mí era mejor, pero al final no llegó a... O sea, yo he nada. visto Gem Desktop, ¿eh? Era como más tosco, de aspecto más tosco. Lo he visto en Sí, un PC pero- 1512, en un Amstrad 1512. Era Exacto, como el más Gem- tosco. Pero siempre me pensé, El Gem Desktop se vendió, de hecho, con los Atari ST. claro, pero yo siempre pensé, ¿por qué no tuve yo esto? ¿Por qué tuve que aprender los comandos? ¿Y por qué no tuve yo esta ventaja? Yo sí lo Luego- usé. Escucha, luego dije, suerte que no lo tuve porque así aprendí, eran mis épocas de estudiante, ahora no tengo tiempo para todas estas cosas, pero en aquella época que sí tenía tiempo y me forzó a aprender la línea de comandos, lo cual yo creo que es muy bueno. Algún día comentaré la batallita también de cómo conseguía yo mucho software, porque estuve trabajando un tiempo en cierto organismo oficial del Estado central, del Estado español, y allí el tercer día que yo llegué a trabajar allí de técnico microinformático, que se llamaba en aquella época, que hacíamos mantenimiento de los equipos, es decir, revisábamos virus, revisábamos el hardware de los equipos, les hacíamos un chequeo, las típicas cosas que se hacían en los tiempos de MS2 y de Windows 3.1. Y me abrieron un armario
que tú te imaginas que se abre un armario y se oye una música celestial y una luz que te ilumina la estancia. Y yo empecé a ver allí todo tipo de cajas de software originales. Y me dijo, tráete disquetes de casa y cópiate lo que quieras. Y tú estabas babeando así como Homer Pues Simpson. mira, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Aldus PaceMaker, Ventura Publisher, Harvard Graphics, WordPerfect, Lotus 123, de base 3, de base 4, Clipper, lo que quisieras de software de MS2, estaba, que aquel armario seguramente hoy costaría más dinero que entonces. Ya, porque bueno, todo aquel las software eran licencias han piezas de subido un coleccionista. montón. Las licencias Sí, han sí. subido mucho. No, pero piezas. Hoy en día ese software es pieza de coleccionista. No, evidente. No, eso ya O sea, aparte. impresionante. Para los mismos softwares equivalentes a la época de hoy serían muchísimo más caros. Así que claro, pero yo ya me como fui coleccionista ya no te digo. Bueno, espectacular. Me fui a la tienda de mi barrio, me compré no sé cuántas cajas de disquetes bulk de estos guarrindongos baratos, que luego me falló como una caja y tuve que ir a descambiarlos, y me copié todo. O sea, me copié tanto software que no me cabía en el disco duro del ordenador que tenía. Pero me copié todo, el Ventura Publisher, el CorelDRAW 3, o sea... Pero ¿para qué lo quiero? No lo sé, pero lo copio. No lo sé, pero está ahí y me lo voy a copiar. Pero bueno, eso lo contaremos otro día. Vamos a dejarlo, que si no, no cortamos. Que ya Sí, llevamos ni cenamos, ni nos duchamos, ni somos personas de bien. Continuaremos, ¿eh? Esto amenazamos con continuar, ¿vale? Sí, si no nos echan antes y nos cierran el podcast, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues oye, buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de Retromática, y me despido desde FacMac. Eso, y yo propicios días para los amigos de FacMac y para todos los retromáticos, que sé que hay muchos que hacen crossover entre los dos podcasts, que me consta. Gentuza. Que me son infieles. Venga, vamos hablando. Venga, propicios Hasta la días. próxima.